este video voy a tratar de explicar lo que es la topología. No daré una definición estilo diccionario, más bien lo que haré será dar una explicación a través del cálculo y el análisis, y así podremos entender mejor este concepto. Comenzamos con el cálculo. ¿Qué se estudia en un curso de cálculo? Si somos observadores, notaremos que los temas más comunes son gráficas, límites, continuidad, derivadas e integrales. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos temas? Todos estos temas tienen en común que son conceptos arraigados o relacionados con las funciones, pero no cualquier tipo de funciones. Son funciones que toman valores reales y nos devuelven valores reales. Es decir, en cálculo trabajamos con funciones que tienen como dominio a algún subconjunto A de números reales y el contradominio de estas funciones son los números reales. Si alguna vez has cursado un curso de cálculo, recordarás los temas de funciones crecientes, funciones decrecientes, gráficas, asíntotas, máximos y mínimos de funciones, etc. Podemos decir que el cálculo de una variable es el estudio de estas funciones que tienen como dominio a un subconjunto A de números reales y contradominio a los números reales. El punto del cálculo es conocer las propiedades de estas funciones y sobre todo aquellas propiedades que hacen que las funciones se distingan entre sí. Aquí es donde entra una de las prácticas favoritas de todos los matemáticos, la cual es clasificar objetos matemáticos. Entonces, en cálculo, justamente debemos de clasificar a este tipo de funciones. Uno de los temas más importantes de cálculo es la continuidad de las funciones. Dentro de toda la teoría de continuidad hay un resultado que voy a utilizar que es muy importante para comenzar a entender el camino de este video. El resultado es el siguiente. Si nosotros tenemos a una función f cuyo dominio es el intervalo cerrado a, b y la función f es continua en este intervalo, entonces la función f alcanza su mínimo y su máximo en el intervalo cerrado a, b. Por ejemplo, si consideramos a la función f definida en el intervalo cerrado 1,2 dada por f de x igual a 1 entre x, entonces es claro que el valor máximo de f se alcanza en x igual a 1 y el valor mínimo se alcanza en x igual a 2. Bueno, pero aquí sucede algo curioso. Si ahora definimos a f en el intervalo abierto 0,1, abierto por el 0 y cerrado por el 1, dada por f de x igual a 1 entre x, entonces esta función no tiene un valor máximo en este dominio. ¿De acuerdo? Notemos que las dos funciones que acabo de dar tienen la misma regla de correspondencia. Ambas son continuas en su dominio de definición. Entonces, ¿qué provoca esta situación tan rara? Que una función sí alcance su máximo, pero la otra no. Si nos damos cuenta, la diferencia entre estas dos funciones es justamente el dominio. En una era el intervalo cerrado 1,2 y en la otra era el intervalo semiabierto 0,1. Esto nos dice que las propiedades de una función dependen del dominio que tenga la función. Esto es algo muy importante que siempre he recalcado. Cuando somos novatos en el estudio de cálculo, creemos que la regla de correspondencia es la única que influye en las propiedades de la función, pero aquí pueden ver cómo el dominio importa. Por tanto, si queremos hacer un estudio completo de las funciones, necesitamos también hacer un estudio completo de los posibles dominios de las funciones. Ya sabemos que si f es continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza su máximo y su mínimo en ese intervalo. Una gran pregunta ahora que tenemos es, ¿qué otro tipo de dominio puede tener la función f para que siga cumpliendo este teorema? De hecho, esta pregunta tiene una respuesta y es un teorema más avanzado, el cual nos dice que si f es continua y su dominio es un conjunto compacto, entonces se cumple la misma afirmación, f alcanza su máximo y su mínimo. Este punto del video es el más importante para que entiendas el resto del video. Aprendimos que la naturaleza del dominio de una función influye en las propiedades que tiene la función. Es por eso que muchos libros de cálculo o de introducción al análisis comienzan haciendo un estudio del conjunto de los números reales y de sus subconjuntos, pues la riqueza del conjunto de los números reales es importante en el desarrollo de todos los temas del cálculo.
Ahora pasamos al siguiente nivel. Si llevas un tiempo en el mundo de las matemáticas, sabrás que existen las funciones de varias variables, es decir, funciones definidas en algún subconjunto A del espacio euclidiano Rn, y cuyo contradominio puede ser otro espacio euclidiano Rm. Y aquí es donde entra otra de las prácticas favoritas de los matemáticos, la cual es el generalizar las teorías. Ya tenemos un cálculo de funciones que van de los números reales en los números reales. Por tanto, si ahora tenemos un nuevo tipo de funciones que van de Rn en algún Rm, pues nos interesa hacer una teoría de cálculo con estas nuevas funciones. Para esto, recordemos que en cálculo de una variable utilizábamos algo muy importante, lo cual es el valor absoluto. El valor absoluto lo usábamos para hablar de distancias. El valor absoluto está presente en las definiciones de límite, y con el concepto de límite se fundamenta la continuidad, la derivabilidad, la integrabilidad y muchos más conceptos. Entonces, para hacer un nuevo cálculo para funciones de varias variables, necesitamos algo parecido al valor absoluto, pero en Rn. Esta cosa parecida es la norma euclidiana. Con este ingrediente podemos replicar los conceptos de límites y así tener un nuevo cálculo para estas funciones. Pero gracias a la experiencia adquirida por el cálculo de una variable, sabemos que hay que analizar el dominio de estas nuevas funciones para realmente conocer sus propiedades. Aquí es donde comienza el camino. En el cálculo de una variable es muy común que los dominios de las funciones sean intervalos, en particular intervalos abiertos. La gracia de los intervalos abiertos es que dado cualquier punto en ese intervalo siempre podemos construir un intervalo nuevo alrededor de este punto que se quede contenido en el intervalo original. De hecho, esto es muy importante para las pruebas de convergencia. Por ello, en nuestro nuevo cálculo de varias variables, necesitamos tener un dominio que sea análogo a los intervalos abiertos. La primera generalización de estos son los conjuntos abiertos. Pero para hablar de los conjuntos abiertos, primero debemos hablar del concepto de bola abierta. Dado un punto X en el espacio Rn y un número R mayor que 0, definimos a la bola abierta centrada en X y de radio R, el cual es el siguiente conjunto. Son todos los puntos Y en el espacio Rn, tal que la norma de Y menos X sea menor que R. En palabras más simples, son todos los puntos cuya distancia a X es menor que R. Con esto podemos definir el concepto de conjunto abierto. Decimos que un subconjunto A del espacio Rn es abierto si para todo X punto de A podemos encontrar un R mayor que 0, tal que la bola abierta centrada en X y de radio R se queda contenida en el conjunto A. Si notan, esto es muy parecido a lo que mencioné que cumplían los intervalos abiertos. Una vez definidos los conjuntos abiertos es cuando la teoría avanza. Podemos definir más conceptos, por ejemplo los conjuntos cerrados, la frontera de un conjunto, conjuntos acotados, conjuntos conexos, conjuntos compactos, etc. El cálculo de varias variables, o comúnmente conocido como el cálculo vectorial, consiste en el estudio de funciones que toman vectores y nos devuelven vectores. El problema está en que en matemáticas no todas las funciones son de este estilo. Por ejemplo, quiero que consideren al siguiente conjunto, el cual se denota como C de A, B. Este conjunto consiste de todas las funciones definidas en el intervalo cerrado A, B y contradominio de los reales, que son continuas. Con esto podemos definir la siguiente función phi, que va del conjunto C de A, B en los reales, dada por phi de f igual a la integral desde A hasta B de la función f. Esta es una función que toma funciones y nos devuelve un número real, es decir, la variable de esta función son funciones continuas. Un ejemplo muy conocido de este tipo de funciones es la función longitud de arco. La función longitud de arco es la función que nos devuelve la longitud de una curva definida en un intervalo A, B. Aquí es donde comienza la dificultad del asunto, porque los matemáticos impulsados por la física quisieron hacer un cálculo para este nuevo tipo de funciones.
Por lo discutido anteriormente, ya sabemos que para esto necesitamos tener en el conjunto C de A, B una forma de medir distancias entre sus elementos para poder hablar de límites, y aquí es donde nace el concepto de métrica o distancia. Una métrica en un conjunto X que no es necesariamente R o algún Rm es una función que replica alguna de las propiedades que tenía el valor absoluto en R o la norma euclidiana en Rn. Cuando en un conjunto tenemos una métrica, tenemos algo que en matemáticas se llama espacio métrico. Un espacio métrico es un conjunto equipado con una métrica o distancia. Noten que usé la frase "le damos a un conjunto una métrica", porque en un mismo conjunto podemos tener muchas métricas. Entonces, por cada métrica que tengamos en un conjunto, tendremos un cálculo diferente. Y seguramente con esto ya entendiste cuál es la complejidad del asunto. La complejidad radica en que ahora tenemos muchos espacios métricos que estudiar. Antes solamente teníamos al espacio métrico de los reales con el valor absoluto y al espacio Rn con la métrica euclidiana. Ahora tenemos una infinidad de espacios diferentes que debemos estudiar. Como podrás ver, la teoría de los espacios métricos es una teoría general que contiene como casos particulares al cálculo de una y varias variables. En la teoría de los espacios métricos, nuevamente se definen a las bolas abiertas, a los conjuntos abiertos y después definimos a los conjuntos cerrados, acotados, conexos, compactos, etc. Y aquí es donde aparece la pregunta clave y más interesante en este video. La pregunta es, ¿existirá una teoría más general que tenga como caso particular a los espacios métricos? Aquí es donde aparecen por fin los espacios topológicos y con ello la topología. Después de todo lo que analizamos, puedo decirte que la topología es la rama de las matemáticas que estudia los espacios topológicos. Si te hubiera dicho esto al inicio del video, seguramente habría sido una respuesta vacía y sin sentido. Pero ahora, después de todo el contexto que te he dado, espero que puedas entender a lo que me refiero. Para entender a los espacios topológicos, debo mencionar que en los espacios métricos se encontró que muchos conceptos están relacionados con los conjuntos abiertos. El ejemplo más claro que te puedo dar de esto es el siguiente teorema. Si f es una función que va del espacio métrico x en el espacio métrico y, entonces f es continua en todo su dominio si la imagen inversa de los abiertos del espacio métrico y son conjuntos abiertos en el espacio métrico x. Esto nos dice que podemos generalizar el concepto de continuidad a espacios más generales. La idea es tener un conjunto y equipar a este conjunto con una familia de conjuntos que repliquen las propiedades de los conjuntos abiertos. Estas propiedades, que no las he mencionado aún, son las siguientes. Los conjuntos abiertos cumplen que el conjunto vacío y el espacio completo, es decir, X, son conjuntos abiertos. Luego, la unión de cualquier número de conjuntos abiertos vuelve a ser un conjunto abierto y la intersección finita de abiertos vuelve a ser un conjunto abierto. Por tanto, dado un conjunto X, una topología en X es una familia de subconjuntos de X con las siguientes propiedades. El conjunto X y el vacío pertenecen a la familia. La unión de cualquier número de conjuntos de la familia vuelve a estar en la familia y la intersección finita de conjuntos de la familia vuelve a pertenecer a la familia. Cuando a un conjunto le damos una topología, obtenemos un espacio topológico. Nuevamente, quiero que noten que a un mismo conjunto le podemos asignar varias topologías, por tanto tenemos muchos espacios topológicos. Ya tenemos a los espacios topológicos. El objetivo de la topología es estudiar a estos espacios, clasificarlos y estudiar a las funciones entre dos espacios topológicos. Por eso, al abrir un libro de topología verás los temas de espacios topológicos compactos, espacios topológicos conexos, normales, de Hausdorff, metrizables, primero numerables, segundo numerables, etc. Ahora, un punto de mucho interés en la topología es saber cuándo dos espacios topológicos tienen las mismas propiedades topológicas. Cuando esto sucede, se dice que los espacios topológicos son homeomorfos.
La topología es un área muy bella de las matemáticas, pues interactúa con otras áreas de las matemáticas como el álgebra, y en ese caso forman algo que se llama la topología algebraica. Y no solo eso, la topología también es muy importante en la física, por ejemplo, en la teoría de la relatividad. Por ello es importante que todo amante de las matemáticas aprenda topología.